Reciban un cordial saludo, soy Francisco Mosquera Caicedo. En esta actividad vamos a analizar uno de los casos de corrupción más comentados en la historia política del país, como lo fue el denominado carrusel de la contratación en Bogotá. ¿Cuál es el contexto en el que se desarrolló? Este caso consistió en la asignación de contratos al Grupo Nule, donde se efectuaron anticipos y pagos para obras civiles en Bogotá, donde estos desviaron estos dineros en gastos personales y pago de sobornos a funcionarios del distrito y del Estado para ganar las licitaciones para el grupo empresarial conformado por los hermanos Nule. Aunque el caso de corrupción va más allá de la capital, pues también ganaron licitaciones acudiendo a la corrupción estatal en obras fuera de Bogotá, lo que amplía el radio de efecto de este caso de corrupción política y falta de ética. El caso de carrusel de la contratación ha sido uno de los eventos de mayor en Bogotá por cuenta del alcalde del periodo, debido a la cantidad de recursos públicos destinados a un proceso de corrupción de tan grande magnitud, cometiendo detrimento al erario, evidenciando faltas a la ética y evidenciando corrupción en la política y la administración pública distrital. En este sentido, el proceso de ser elegido para un cargo público debe acompañarse con la ética pública para ejercer un cambio en la vida de la población. Pero el gasto bajo la penumbra de la corrupción estatal, como fue el caso del dominado carrusel de la contratación, ha sido uno de los eventos de mayor proporción en una ciudad. Respecto a este caso, la revista La República publica que la primera alarma sobre el desfalco sonó cuando la construcción del Transmilenio por la calle 26 quedó paralizada. La investigación arrojó que la administración misma entregó a cambio de coimas contratos millonarios destinados a las obras. El Grupo Nule fue encontrado culpable, pues poseían 70% de la construcción de la troncal de Transmilenio en la calle 26. Hubo cambios en los diseños, sobrecostos y retrasos. Junto con esto, las obras inconclusas en la calle 26, el retraso del metro, la doble calzada Bogotá-Girardot, así como un total de 50 contratos en todo el país. Este caso de corrupción generó al erario un desfalco por 2.2 billones de pesos, convirtiéndose en uno de los más grandes casos de corrupción de todos los tiempos en Colombia. ¿Quiénes son los involucrados en el caso? El alcalde Samuel Moreno, representante legal del distrito, quien firmó los contratos con los Nule, uno de los dos responsables directos del proceso de corrupción. Los hermanos Guido Alberto Nule Marino, Miguel Eduardo Nule Velilla y Manuel Francisco Nule Velilla, parte contratista de los instrumentos contractuales que dio origen al proceso de corrupción. Exfuncionarios del IDU, Liliana Pardo y Néstor Eugenio Ramírez, y el ex subdirector jurídico de la entidad, Inocencio Meléndez, quienes actuaron como cómplices en arreglos a los intereses de los Nule. Senador Iván Moreno, hermano de Samuel Moreno, junto con los concejales, secretarios del gabinete y el personero, responsables de entregar información de los procesos de licitación, coadyuvar, ajustar los procesos de pliegos y mecanismos jurídicos para amarrar los procesos licitarios para que los Nule ganaran los concursos donde se cometieron un conflicto de intereses. El Contralor Distrital, Miguel Ángel Morales Rusi, por ser brindando información y realizar acercamientos entre los pares, siendo uno de los negociadores. Miembros de Conalvías, César Jaramillo y Edgar Jaramillo, así como los funcionarios de Patria S.A., Infracon, Agremezclas y la empresa Ingenieros Constructores e Interventores por la modificación al valor global del contrato. ¿Cuáles son las faltas en política anticorrupción evidenciadas en el caso? Si bien las faltas a la ética comprenden una complejidad de acciones, entre estas son causadas por distintas formas. Sin embargo, la legislación colombiana evidencia en el caso del carrusel diferentes faltas a la legislatura dispuesta para prevenir la corrupción. La Ley 599 del 2000 indica en su artículo 397, peculado por apropiación: el servidor público que apropie en provecho suyo o de un tercero de bienes
del Estado, de empresas o en instituciones en que éste tenga parte o de bienes o fondos parafiscales o de bienes de particulares cuya administración, tenencia o custodia se le haya confiado por razón o con ocasión de sus funciones. En este caso, el alcalde y los funcionarios del IDUT, al igual que el senador Moreno, incurrieron en esta falta al recibir soborno, siendo este caso por el que fueron condenados. Por otro lado, la Ley 1474 de 2011 define en su artículo 16, corrupción privada. El que directamente o por interpuesta persona prometa, ofrezca o conceda a directivos, administradores, empleados o asesores de una sociedad, asociación o fundación de una dádiva o cualquier beneficio no justificado para que le favorezca a él o a un tercero. En este caso, los NULE, al otorgar sobornos a entidades privadas para argumentar gastos, incurren en esta falta, pues se giraron dinero a otros contratistas por los sobrecostos en la construcción de la troncal de Transmilenio por la calle 26. Paso 4. Identifica las acciones que toman o no las siguientes entidades de control. Procuraduría. La Procuraduría, en este ente que investiga las acciones de los funcionarios públicos en este evento analizado, procedió con la investigación a los funcionarios implicados con base en que se presentó el delito de desviación de los recursos públicos en favor de terceros. Se incurrió en faltas disciplinarias y compulsa copia del proceso a la Fiscalía, donde la primera medida fue suspender al funcionario por evitar coaccionar la investigación. La Procuraduría procedió en el caso abriendo pliego de cargos contra 18 funcionarios y exfuncionarios del Instituto de Desarrollo Urbano, IDUT, por los eventos evidenciados, así como a Liliana Pardo, que era la directora de la entidad cuando se adjudicaron los contratos al Grupo NULE. La Contraloría se encargó de sancionar a quienes manejaron recursos públicos debido a que hubo detrimento, pues en este caso el ente indicó que el sobrecosto y expoliación en la obra de Transmilenio ascendió a 175.000 millones y los implicados del desfalco fueron condenadas a pagar el monto. El exalcalde Samuel Moreno, exfuncionario del IDUT, y los NULE fueron obligados a afrontar los sobrecostos de la obra. Fiscalía. La entidad se encargó de investigar los delitos de fraude y compulsó copias de los actos investigados a la Procuraduría y Contraloría. La Fiscalía procedió a indagar a cada uno de los implicados en declaratoria de sus descargos y a escuchar sus declaraciones frente a su participación en el caso, así como el ente investigador les indicó cada fase de los aspectos sobre los que se acusaba. Sin embargo, es de indicar que, en el caso de los delitos investigados por este ente, no cumplieron sus propósitos, pues muchos de los dineros a devolver se perdieron en paraísos fiscales por cuenta de los testaferros y los implicados como los hermanos NULE, que tuvieron una condena irrisoria, procedían a la denuncia de otros procesos de fraude fuera de Bogotá, que salpicaba a muchos altos funcionarios del gobierno, por lo que se presume que esta es una de las razones por la que no se cumplieron las medidas precisas o requeridas. Incluso los dineros de las multas impuestas o recursos a devolver no se comparan a los desviados en el proceso. Paso 5. Desarrolle una reflexión que relacione la ética en la gestión pública y la acción política en el escenario colombiano y compararla en el foro de aprendizaje colaborativo. Si bien es cierto, la ética debe ser parte de cada acción desde el desarrollo de la vida cotidiana, en el trabajo y la sociedad en general, los actos o faltas éticas en la gestión pública es un aspecto diferencial debido a que tiene un alto grado de nocividad invisible, pues cuando se procese a estos casos, en apariencia, se actúa en favor de intereses particulares, bien sea entre dos partes o involucra varias, como el caso del carrusel de la contratación en Bogotá en el caso analizado. En este caso, se urdió una enmarañada red de personajes del sector público que implicó contratistas del distrito, concejales, el contralor distrital, senadores,
y el segundo cargo más importante del país, que es el ser alcalde de la capital, faltando a los principios del ejercicio político y público, lo que implica que sobre estos hay una gran responsabilidad y esperanza de efectuar adecuadamente sus funciones. Al tratar de eventos nocivos invisibles, se refiere que existen un grupo de personas que son afectados por los hechos de corrupción, pues el desviar recursos públicos se está privando de que se realice inversión socioeconómica para los menos favorecidos y otras inversiones en mejorar las condiciones de vida en general, como lo sería mejoramiento de calles, ampliación de zonas verdes, etc., que son aspectos importantes para el desarrollo en general. Y cuando esto último no se desarrolla, se violan muchos derechos, pues no debe verse solo el caso de corrupción como los sobrecostos, favorecer a terceros y particulares, sino que en una sociedad como la colombiana, donde existen niveles de pobreza externa, donde es común la desnutrición infantil, el abandono estatal, la pérdida de institucionalidad o algo tan sencillo como ver niñas y niños con hambre en las calles, que no van a la escuela por trabajar, o familias enteras viviendo en condiciones deplorables, o como en casos comunes que no hace falta grandes estudios catedráticos para presenciar la desigualdad social, donde se ven casas bonitas y grandes con amplio mobiliario y enseguida cosas en precarias condiciones y familias sin nada que comer por falta de trabajo. En fin, la cadena de pobreza con una multidiversidad de necesidades es algo del día a día, donde el Estado falla por deficiencias en las políticas públicas y aún más acompañados por la corrupción, donde obra antiéticamente en la administración pública. Son los grandes flagelos de la política colombiana, que si bien existen entidades de inspección, vigilancia y control, como la Contraloría General, la Fiscalía y la Procuraduría, se ve como el Ministerio Público también es permeado con la corrupción, aunque muchos actúan en pro de la verdad y la justicia. Si bien la ética es parte de la cátedra de la mayoría de las formaciones profesionales, es decir, muchos de quienes han sido elegidos para representarnos y gobernarnos han hecho caso omiso de los procesos de la ética de la administración pública, pues esta es una cátedra que tiene un propósito primordial, que es el actuar con vocación del servicio social, evitando en toda costa que los dineros públicos sean mal utilizados y que por el contrario se usen de manera más racional y efectiva. Lo racional y efectivo implica pensar y actuar de forma honesta, lo que puede considerarse que el político o gobernante que actúe con esta premisa, transparencia, evidencia un buen desarrollo ético en la administración pública, lo que sin duda alguna será señal de un ejercicio político y del poder en aras del beneficio de la sociedad. Gracias.